huella ecológica. La huella ecológica es un indicador que mide las hectáreas globales que requiere la especie humana para producir todos los recursos que consume y absorber los desechos que genera. Es una metodología para medir el impacto de las actividades humanas, las emisiones y los residuos sobre el medio ambiente. La huella ecológica es el espacio del planeta Tierra que utilizan las personas de forma directa o indirecta a través de su consumo. La globalización del consumo conlleva el uso y deterioro de tierra y mar de todo el mundo inconscientemente. Asimismo, la huella ecológica es un indicador ambiental de carácter integrador del impacto que ejerce una cierta comunidad humana, país, región o ciudad sobre su entorno. Consideran tanto los recursos necesarios como los residuos generados para el mantenimiento del modelo de producción y consumo de la comunidad. Es decir, la huella ecológica de una población determinada es el área biológicamente productiva necesaria para generar los recursos que consume y absorber los desechos dado que los habitantes de cualquier sociedad utilizan, recursos de todo el mundo. La huella ecológica suma y estima el tamaño de las diversas áreas utilizadas sin importar el sitio en que se encuentra. El concepto de la huella ecológica fue desarrollado por los canadienses Mattis Wickerngel y William Rees en 1996 y basa su análisis en reconocer que todos, desde un individuo hasta un país, tienen un impacto sobre el planeta, porque todos consumen los productos y servicios de la naturaleza. El problema con el impacto que producen es que no todas las personas ni todos los estados hacen algo para remediarlo o disminuirlo, ya que por más de 40 años la presión de la humanidad sobre la naturaleza ha excedido lo que el planeta puede reponer. Necesitamos la capacidad regenerativa de 1,5 planetas Tierra para brindar los servicios ecológicos que usamos cada año. El exceso ecológico es posible, por ahora, porque podemos talar árboles a mayor velocidad del tiempo que requieren para madurar, o pescar más peces de lo que los océanos pueden reponer, o emitir más carbono a la atmósfera de lo que los bosques y océanos pueden absorber. Las consecuencias son una reducción de la cantidad de recursos y la acumulación de desechos a tasas mayores de las que se pueden absorber o reciclar. Tal es el caso de las crecientes concentraciones de carbono en la atmósfera. Es así que los avances tecnológicos, los insumos agrícolas y el riego han disparado los rendimientos promedio por hectáreas de las zonas productivas, especialmente de las tierras agrícolas, aumentando la biocapacidad total del planeta de 9.900 a 12.000 millones de hectáreas globales entre 1961 y 2010. En el mismo periodo, la huella ecológica se incrementó de 7.600 a 18.100 millones de hectáreas globales, y durante el periodo de 1961 al 2010, la población humana mundial aumentó de 3.090 millones a casi 6.900 millones de personas. Es por eso que la huella ecológica hoy en día está siendo parte del impacto de la contaminación y el cambio climático. Bien, ahora hablaremos sobre el impacto de la huella ecológica en el cambio climático. La huella ecológica se ha convertido en la principal herramienta para medir la demanda de la humanidad sobre la naturaleza. Por ende, para establecer tanto el impacto de las actividades humanas sobre el ecosistema como las medidas correctoras para paliar dichos impactos. La huella ecológica transforma todos los consumos de materiales y energía a hectáreas de terreno productivo, dándonos así una idea clara y precisa del impacto de nuestras actividades sobre los diversos ecosistemas. Así puede ser considerado como un indicador final, ya que transforma cualquier tipo de unidad de consumo, como los desechos producidos, en un único número significativo. Cualquier producto que llega al consumidor final ha atravesado toda una cadena de valor
tanto desde la extracción de las materias primas hasta el producto acabado, todo esto pasando por el diseño, transformación, la promoción, la distribución y el transporte. En cada uno de esos pasos o eslabones de la cadena se va añadiendo algo más de huella ecológica hasta llegar a aquel consumidor final. Así, por ejemplo, una empresa pesquera que explota un recurso genera los siguientes impactos. Puede ser el espacio que utilizó para la pesca, así como también el consumo del combustible del buque o el medio por donde se transportó, el consumo de los materiales utilizados, ya sea redes, cajas, anzuelos. También puede ser el consumo de otros recursos, ya sea agua, comida. También se cuentan las emisiones. Y por último, podemos también añadir que se generan desechos, ¿no? Desechos producidos por los mismos pescadores. Y bueno, supongamos que todos estos impactos, una vez convertidos a espacio expresado en hectáreas de tierra, producen una huella ecológica de unas 10 hectáreas por tonelada de pescado extraído. Es decir, cada tonelada de pescado equivale a todos los recursos que producen 10 hectáreas de ecosistemas bioproductivos. Es por ello que a mayor huella ecológica va a haber un mayor impacto, ¿no?, en el cambio climático. Disminuir nuestra huella ecológica tomando más conciencia y así ayudar y contribuir a generar un ambiente sostenible, ¿no? Continuando, hablaremos sobre la huella ecológica como un indicador de sostenibilidad. Bueno, cuando hablamos de sostenibilidad nos referimos a la búsqueda del equilibrio entre lo que consumimos y lo que necesitamos. Entonces, de la demanda de los recursos de una economía y responde a la pregunta: ¿cuánta tierra productiva se necesita como fuente y sumidero? Todo ello para sostener una población dada en su nivel de vida actual y con las tecnologías con las que se cuenta. La huella ecológica en el Perú. La intervención humana en la actualidad viene acelerando una gran presión sobre los recursos naturales del planeta, que al mismo tiempo se enfrenta a muchas interrogantes que no tienen respuesta. En el Perú, según estudios, indican la tasa de utilización de recursos naturales en función al estilo de vida y función de vida sostenible. Es posible definir un tipo de estilo de vida que generen una huella ecológica sostenible. Con ello quiero decir que no supere la capacidad de carga del planeta si se generaliza toda la humanidad. En años recientes, los indicadores ambientales empiezan a hacer una evaluación de impacto ambiental y reporte para el estado del ambiente. Así que la información expuesta debe servirnos para orientar nuestras decisiones hacia la búsqueda de un desarrollo sostenible integral. Durante los años 70, la humanidad y su conjunto ha traspasado un punto en la que la huella ecológica y la biocapacidad anual de la Tierra estaría equiparada, es decir, la población humana empezó a consumir recursos renovables más rápido de lo que puede recuperar los ecosistemas y liberar más CO2 de lo que los ecosistemas pueden absorber. Esta situación se denomina delimitación ecológica. En agosto del 2010 se desarrolló el curso de taller sectorial, dirigida a las autoridades que manejan la información requerida para la construcción de este índice a nivel nacional y regional, donde se logró el involucramiento de estas entidades en el proceso, donde se tuvo un trabajo exhaustivo en la investigación y revisión de sus bases de datos que obtuvieron del MINEM, la SUNAT, INEI y sobre todo del MINAM. Esta historia es creíble porque las sociedades han tenido una relación estrecha con el ambiente a través de la explotación de sus recursos y el hombre ha venido ocupando un espacio o territorio generando la huella ecológica que expresa. Y con ella me pregunto, ¿cómo calculo la huella ecológica? Para ello se debe tener algunos factores, como es la superficie del suelo fértil, la deforestación, el agotamiento de los recursos y el aumento del consumo. Y la huella ecológica se va a calcular de esta manera.
Primero, se calcula el tamaño del estudio, si se va a estudiar la huella ecológica de un individuo, una familia, una ciudad o un país. Segundo, se calcula cuánta energía, alimento, materia prima y suelo va a consumir esa población en la actividad realizada. La superficie de terreno es difícil de calcular, por lo que se usan tablas estandarizadas. Y por último, se suman todas las superficies y el resultado se divide por el total de la población seleccionada. La realidad de los análisis es que la huella ecológica total del planeta supera en un 30% de su capacidad de asimilación. Esto nos avisa del ritmo tan acelerado de consumo de recursos y su distribución, por lo que es necesario tomar medidas para reducirlo.